Muy buenos días a todos, mi nombre es Gerardo Antonio Arevalo Cíntigo, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador. En esta jornada vamos a estar hablando sobre la genética, su aplicación, su importancia dentro de las ramas de estudio que se tienen a lo largo del bachillerato. Para arrancar voy a compartir pantalla donde podemos estar observando la presentación inicial que tenemos para esta jornada. En este momento ya la vemos. Como lo decía, ¿verdad? Estamos hablando sobre genética y algunos de los puntos que vamos a tratar en esta jornada es qué es la genética, dónde están los genes, qué son los genes, qué son los alelos y qué son los cuadros de probabilidad. Comenzamos entonces diciendo qué es la genética. Y dice que durante el siglo pasado se ha estudiado la razón por la cual unas personas heredan ciertos rasgos y otras no. La clave está en el interior de las células. Hay que dejar muy claro esto, que todo lo que nosotros desarrollamos o tenemos está de acuerdo a lo que nuestras células contienen y es lo que nosotros podemos ir observando a lo largo de esta presentación. También podemos decir que la genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Esto es muy importante para comprender esa herencia. Tenemos primero que examinar los genes que se encuentran en las células del organismo. Como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Que todo depende de nuestras propias células, ya que nuestras células poseen un código especial denominado ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. En este sentido, este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. También los genes funcionan como unidades de almacenamiento, unidades también de almacenamiento de información y que contienen las instrucciones sobre cómo deben funcionar las células para formar las proteínas. También estas proteínas son las que dan lugar a todas las características de todos los seres individuales, ¿verdad? De cada uno. Nadie comparte el mismo código genético, nadie tiene idéntico como una copia del mismo ADN, sino que cada uno tiene algo que lo hace único y lo hace individual. Decíamos también que el ADN es una proteína que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. El ARN, que es el ácido ribonucleico, esta es una molécula que cumple la función de mensajero de la información del ADN. Pero para comprender mejor el concepto de ADN, de genética, vamos a hablar un poco sobre historia. Y cabe mencionar que la genética es una ciencia del siglo XX, nombrada así por William Patterson, allá por el año 1906, ¿verdad? Y esto inició con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Ya las leyes de Mendel estaban dadas, pero se volvieron a redescubrir y ciertos avances conceptuales ya en el siglo XXI fueron claves del pensamiento genético posteriormente. Por ejemplo, vamos a dar algunas fechas importantes. En 1858 hay un personaje alemán llamado Rudolf Virchow, introdujo el principio de la continuidad de la vida por división celular y también este personaje estableció a la célula como unidad de reproducción. En el año de 1859, también otro personaje muy importante y que conocemos muy bien, el británico Charles Darwin, presentó su teoría del origen de las especies. Y en esta teoría se sostiene que los organismos existentes proceden de seres que existieron en el pasado y que atravesaron un proceso de descendencia gradual con ciertas modificaciones. Pasados 6 años, en el año 1865, el personaje del que ya habíamos hablado, Gregorio Mendel, hoy considerado el fundador de la genética, estableció las leyes de Mendel. ¿Pero en qué consistían estas leyes?
En las primeras reglas básicas son sobre la transmisión, ¿verdad?, de patrones por herencia, de los padres hacia sus hijos. En aquellos tiempos su trabajo fue ignorado, pero hoy en día se le ha dado el valor que verdaderamente merece. Ya en un periodo del año 1900 hasta la década de los 40, este es el periodo que podemos conocer como periodo de la genética clásica, donde la genética surgió como ciencia propia y también de manera independiente con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Si estamos hablando que fue en ese periodo de 1900 a 1940, y Gregorio Mendel planteó las leyes allá por el año 1835. Estamos hablando que fueron alrededor de más de 50 años para que el trabajo de Gregorio Mendel fuera valorado dentro de la historia de la ciencia. En el año 1909, Wilhelm Johansen introdujo el término gen para hacer referencia a los factores hereditarios de las investigaciones de Mendel. Un año después, Thomas Hunt y su grupo de la Universidad de Columbia también descubrieron la base de los cromosomas que se encuentran en cada una de las células. En 1913 también se esbozó el primer mapa genético que mostraba la ubicación de los genes, entre otras características importantes de estos. Y esto lo hizo Alfred Sturtevant. Ya para la década de los 30, se confirmó que los factores hereditarios o genes son la base básica de la herencia, tanto funcional como estructural, y que están localizados en los cromosomas. Para el año de 1940 a 1969, se reconoció la proteína de ADN como la sustancia genética y al ARN como una molécula que es la mensajera de la información genética. También en este lapso de tiempo se avanzó en el conocimiento de la estructura y también de las funciones de los cromosomas. Para el año 1970-1981, durante este periodo surgieron las primeras técnicas de manipulación del ADN y también se consiguieron los primeros ratones y moscas concebidos artificialmente mediante la ingeniería genética con mezcla de ADN de otros organismos. Para la década para el año de 1990 hubieron tres personajes muy importantes, entre ellos está Lev Chi, François Collins y John Riordan. Y ellos encontraron el gen defectuoso que, cuando este mutaba, es el responsable de la enfermedad hereditaria denominada fibrosis quística. También James Watson y François Crick o Francis Crick, junto a otros colaboradores, lanzaron un proyecto titulado El genoma humano y descubrieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. En el año 1945, en el año 1995 y 1996, durante estos años de la revolución científica y también revolución social, Ian Wilmot y Kate Campbell lograron captar la secuencia completa de un genoma y también obtuvieron el primer mamífero clonado a partir de las células mamarias. Se trató de la famosa oveja Dolly, quien no nació de la unión de dos células, en este caso sería un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía de una célula glandular mamaria de otra oveja que ya no estaba viva. Para el año 2001, el periodo que comprende esto del 2001 al 2019, durante este periodo considerado el siglo de la genética, el proyecto del genoma humano se completó también de manera exitosa y alcanzó el 99% del genoma secuenciado. Muy importante porque este resultado dio lugar a una nueva era de la investigación genética que ofreció aportes relevantes para la biología, la salud y la sociedad. También tenemos, y ahora que ya hemos visto un poco de historia, nos damos cuenta que cuando hablamos de genética, no estamos hablando de algo que haya comenzado allá por el año 1 de nuestra historia, antes de Cristo, sino que lo estamos tratando de ubicar ya ahora a lo largo de la historia y podemos ver que los primeros avistamientos sobre la temática de la genética fueron allá en el año 1858 y que hoy en día, como lo decíamos, estamos en el auge o mejor dicho, en el auge del siglo de la genética.
Y estamos presenciando esto de manera muy importante y tiene que considerarse de esa manera para que nosotros podamos entender y comprender mejor dónde está situada y dónde comenzó o se comenzó a hablar sobre la genética. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene esta. Y ya habíamos dicho que la genética es una ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de un organismo. Y también su trayectoria evidencia que se trata de una ciencia de crecimiento exponencial. Lo vemos allá en el año de 1858 y cómo fue gradualmente creciendo su importancia hasta llegar a los últimos años de nuestro siglo, ¿verdad? También los aportes sobre la evolución de las especies que ha tenido y sobre dar soluciones a problemas congénitos o enfermedades que resultan su mayor ventaja, a pesar de que algunos experimentos van de la mano de controversias, ¿verdad? A nivel ético y filosófico, como por ejemplo el de la oveja Dolly, que trató de la clonación de animales y que quizás se ha tratado de generar esto para buscar mejoras en cuanto a los organismos, a los órganos, para dar continuidad dentro de la ciencia a mejoras a la salud del ser humano. La genética humana, podemos mencionar que examina la herencia biológica en los seres humanos a través de las células. Y estas, que recordemos que son pequeñas unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos, los órganos y todo lo que conforma un organismo. Nosotros estamos constituidos por infinidad de células que componen nuestros órganos y a nuestro propio ser. También veamos que los seres humanos surgen de la unión de dos células, de un óvulo y de un espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que ésta divide de manera sucesiva hasta formar un bebé con todos sus rasgos y características que lo componen. Muy importante este dato es que el ser humano tiene unos 30.000 genes que contienen las instrucciones que determinan el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento del organismo. También los genes se encuentran distribuidos en 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas en total, ¿verdad? Dentro de las células, estos están ahí. También los cromosomas son estructuras que contienen el ADN y el ARN, es decir, que cuentan con una secuencia de información química que determina. También cuando hablamos de herencia genética, podemos decir que esta es la transmisión a través de la información existente del núcleo de las células, de las características anatómicas, fisiológicas y de otro tipo, de un ser vivo a sus descendientes. Y para conocer la herencia genética no basta el origen de la semejanza entre los miembros de una misma familia, sino que es necesario también contemplar la epidemiología genética, o sea, todas las enfermedades de los antecesores y el medio ambiente en el que interactúa el individuo. También la transmisión del material genético tiene las siguientes características. El primero es sobre el genotipo y este es el conjunto de toda la información transmisible que contienen los genes.
Seguramente has escuchado hablar de Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas, la del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865 un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados,
Esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Recuerda suscribirte al canal Mangel Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes como este. Leyes de Mendel. Gregor Mendel fue un monje austriaco que durante el siglo XIX realizó experimentos para entender cómo se transmiten los genes de generación en generación. Mendel descubre los principios fundamentales de la herencia. Durante gran parte de su vida, Mendel realiza experimentos cruzando diferentes razas de chícharos, esto para entender cómo se heredan los caracteres. Gracias a esos experimentos es que se formulan las 3 leyes fundamentales de la herencia, que son también conocidas como las leyes de Mendel. Iniciaremos con la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad. Cuando Mendel inició su experimentación, se percató de que habían varias especies de chícharos que eran razas puras. Una de las más comunes eran los chícharos amarillos y los verdes. Anteriormente solo se mezclaban los chícharos de la misma especie, pero Mendel se preguntó ¿qué ocurriría si se mezclaban las 2 razas puras, enfocándose en el color? ¿Qué color obtendría de la cruza de estos chícharos? Cuando Mendel logra hacer esta cruza, se da cuenta que el chícharo resultante era de color amarillo. ¿Pero por qué ocurrió esto? Bueno, lo que ocurre es que los seres vivos contamos con información genética que determina cómo seremos. Y existen segmentos cortos de ADN que nos indican las características que tiene que tener ese individuo, que estos son los genes. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, esa característica es el color. Sin embargo, estos caracteres pueden variar. El color puede ser tanto amarillo como verde o de algún otro color. Estas variaciones de los genes se conocen como alelos. Cabe mencionar que los alelos se representan con una letra mayúscula si se trata de un alelo dominante, es decir, que esa característica se va a hacer presente en el ser vivo, o con una letra minúscula si se trata de un alelo recesivo, es decir, que solamente será visible si no hay un alelo dominante. Cabe mencionar que los seres vivos se reproducen por la vía sexual, y estos cuentan con 2 alelos, uno lo hereda el padre y el otro, la madre. Cuando Mendel realizó este experimento, el chícharo amarillo inicial contaba con 2 alelos dominantes, y el chícharo verde tenía 2 alelos recesivos. Entonces, estos se unen para formar un nuevo chícharo, y cada chícharo le donó un alelo, el amarillo su alelo dominante, y el verde su alelo recesivo. Por consiguiente, el chícharo resultante tiene un alelo dominante y uno recesivo heredado por los padres. Y aquí la resultante fue que el chícharo era amarillo porque tenía un alelo dominante heredado por su padre. Los genes nos dan las características que representan al individuo. Al conjunto de genes que tiene un organismo heredado por los padres se conoce como genotipo. Y las características observables a consecuencia del genotipo se conocen como fenotipo, que para este ejemplo hablamos del color. Si nos vamos a los chícharos obtenidos de la primera cruza y queremos información de esto, lo que podemos hacer es el siguiente cuadro de Punnett, que este nos ayudará a saber la probabilidad de genotipo a obtener. Este cuadro es muy simple de usar, solamente ponemos los alelos de los chícharos padres en las orillas de esta manera, y cada cuadro representará a un chícharo nuevo que se formará de esta cruza. Ahora cruzamos la información de los chícharos padres.
En las columnas ponemos las letras que tocan y para las filas hacemos lo mismo de esta manera. Si ya sabemos que el alelo dominante es la letra mayúscula y en esta corresponde al color amarillo, entonces cada chícharo resultante que tenga aunque sea una letra mayúscula se dará por entendido que será de color amarillo. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de los chícharos formados salieron amarillos? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos de estos chícharos salieron verdes? Para este caso vemos que no salió ni un chícharo verde, porque en todos los chícharos había al menos un alelo dominante que era el color amarillo. Esta información que acabamos de obtener es referente al fenotipo, es decir, la característica visible, y la proporción fenotípica es 4:0. Pero si queremos tener información sobre el genotipo, tenemos que saber que hay 3 formas de representarlo. Si tenemos 2 letras mayúsculas, se denomina como homocígoto dominante. Si tenemos una letra mayúscula y una minúscula, será heterocígoto. Y finalmente, con 2 letras minúsculas, será homocígoto recesivo. Dicho esto, para obtener la información del genotipo, la pregunta sería, de los chícharos obtenidos, ¿cuántos salieron homocígotos dominantes? Es decir, que tienen ambas letras mayúsculas. Vemos que ninguno. Ahora vemos cuántos heterocígotos salieron. Una letra mayúscula y una minúscula. Aquí tenemos formados 1, 2, 3 y 4. Para finalizar, cuántos homocígotos recesivos salieron y vemos que no tenemos ninguno. Estos fueron los resultados con el primer experimento de Mendel, que es de la uniformidad. Con esta ley se genera el siguiente enunciado. Todos los descendientes resultantes del cruce de las razas puras son iguales entre sí. Mismo fenotipo, que vemos que todos tuvieron el mismo color, que fue el amarillo. Que este coincide con uno de los colores de los progenitores, el que tenía el alelo dominante, que era el amarillo. Después de que Mendel realizó el primer experimento, él se preguntó ¿qué pasaría si ahora se cruzan los nuevos chícharos ya obtenidos? ¿Qué colores se obtendrían? Entonces aquí viene la segunda ley de Mendel, que es la ley de segregación independiente de los caracteres. Recordemos que los nuevos genotipos de los chícharos que se obtuvieron fueron heterocígotos, es decir, una letra mayúscula y una minúscula. Recordando que salieron de color amarillo. La pregunta aquí es, ¿cuál sería el fenotipo de los nuevos chícharos obtenidos? ¿Cuál sería su color? Volvemos a usar el cuadro de Punnett. Ponemos los alelos de los chícharos a cruzar en estas posiciones y procedemos a cruzarlos como hicimos anteriormente. Ahora vemos qué genotipos se han formado. ¿Cuántos homocígotos dominantes hay que tengan ambos alelos dominantes? Vemos que solo tenemos uno. ¿Cuántos heterocígotos hay? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Tenemos 1, 2. Y finalmente, ¿cuántos homocígotos recesivos salieron? Que tienen alelos recesivos. Vemos que solamente uno. Estos fueron los genotipos formados de la segunda ley de Mendel. Ahora vamos con el fenotipo. ¿Cuántos chícharos amarillos salieron de estas cruzas? Recordando que será amarillo si hay un alelo dominante, es decir, una letra mayúscula. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Y cuántos chícharos verdes salieron? Pues podemos ver que solamente hay uno, porque aquí para este chícharo tenemos ambos alelos recesivos del color verde, por lo tanto aquí se hace presente ese color. La proporción fenotípica de la segunda ley de Mendel es 3
A1. A pesar de que las semillas iniciales eran de color amarillo, estos lograron formar un chícharo verde, porque aunque no estuvo presente el color en los chícharos padres, estos tenían información para poder producirlo, claro que en menor proporción. Con esta segunda ley de Mendel se genera el siguiente enunciado. Los factores hereditarios son entidades definidas que pueden separarse o segregarse durante la información de las células sexuales. Hasta este punto debemos decir que los experimentos de Mendel tienen que ver con la reproducción sexual, la reproducción entre dos organismos de diferente sexo. Y esto es como los genes que tienen los gametos, o las células sexuales, tienen tanto alelos dominantes como recesivos. Pero no porque tengan alelos recesivos quiere decir que no serán presentes en algún momento. Para estos experimentos que acabamos de ver, Mendel solo estudió una característica, que fue el color. Sin embargo, el color no era el único fenotipo que se hacía presente en los chícharos, sino también la textura, ya que habían chícharos lisos y rugosos. Entonces realiza su tercer experimento con el que determina la tercera ley de Mendel, que es la ley de la herencia independiente de los caracteres. Para ello vuelve a cruzar dos razas puras de chícharos amarillos lisos y chícharos verdes rugosos. Ya se había dicho que el alelo que representa el color era la letra A, pero ahora para la textura, este se representará con la letra B, donde el alelo dominante será la textura lisa. Por lo tanto, el alelo recesivo será la textura rugosa. Para este experimento, el chícharo amarillo liso tenía dos alelos dominantes de color y textura, mientras que el chícharo verde rugoso tenía los alelos recesivos del color y la textura. Al hacer su tercer experimento, para la primera generación, todos los descendientes salieron de color amarillo y de textura lisa. Pero para la siguiente generación las cosas cambiaron y salieron de esta manera. Ahora estos descendientes obtenidos se vuelven a cruzar y vemos qué pasará con las características de los nuevos chícharos que se formen. Para esto volvemos a realizar el cuadro de Punnett, pero ahora lo hacemos más grande y acomodamos a los genotipos de la última cruza de esta manera. Como este cuadro es más grande que los anteriores, podemos empezar a rellenar cuadro por cuadro. Por ejemplo, para el primero, vemos que le tocan ambas letras A mayúsculas y ambas letras B mayúsculas. Para el siguiente cuadro, vemos que también le tocan ambas letras A mayúsculas, pero ahora una B mayúscula y una B minúscula. Para el siguiente cuadro, ahora le toca una letra A mayúscula, una letra A minúscula y ambas letras B mayúsculas. Finalmente, para este cuadro, le toca una letra A mayúscula y una minúscula. Y para la letra B le toca una B mayúscula y una B minúscula. Y así le vamos a hacer con los demás cuadros hasta terminar de rellenarlos. Si queremos saber cuáles son los fenotipos de los chícharos, debemos de recordar qué caracteres nos pueden salir. Primeramente tenemos chícharos amarillos, que pueden ser tanto lisos como rugosos. Pero también podemos obtener chícharos verdes, que igualmente serán lisos o rugosos. Veamos cuántos chícharos amarillos salieron. Recordemos que con una letra A mayúscula que veamos será suficiente para que se haga presente el color. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero de estos 12, ¿cuántos salieron lisos? Es decir, que también tengan una letra B mayúscula. Contamos nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. ¿Y cuántos chícharos amarillos rugosos salieron? Es decir, que tengan ambas letras B minúsculas. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántos chícharos verdes salieron? Es decir, que tengan ambas letras A minúsculas. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Pero de estos, ¿cuántos salieron verdes lisos? O sea, que tengan, aunque sea una letra B mayúscula. Contamos 1, 2 y 3. Y verdes rugosos tenemos solamente uno porque aquí tenemos ambas B minúsculas. La proporción fenotípica para la tercera ley de Mendel es 9, 3, 3, 1. Y con esta ley lo que se descubre fue que los factores que determinan los caracteres no antagónicos son transmitidos de forma independiente. Es decir, que los caracteres se heredan tal como la primera y la segunda ley de Mendel, independientemente a que hayan otros caracteres presentes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Bien, vamos a continuar hablando sobre genética y ahora nos vamos a detener para hablar sobre las leyes de Mendel. Estas fueron propuestas por Gregorio Mendel y ya vimos un poco anteriormente sobre la historia de este personaje y cómo en su tiempo no fue valorada esas otras tres leyes, pero que posteriormente se adecuaron o las personas las tomaron a bien retomarlas y darle el valor que merecían. Como decíamos, las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre en la herencia genética, es decir, el proceso de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Podemos mencionar también que las características o los rasgos que se heredan están determinados por dos versiones de un gen llamados alelos. Ya lo vimos también anteriormente, y cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto y cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. Tenemos las tres leyes de Mendel, son principio de la uniformidad, principio de segregación y también la tercera, el principio de la transmisión independiente. Estos principios constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postuladas, ya lo decíamos, ¿verdad?, por el naturalista austriaco Gregorio Mendel entre los años de 1875 y 1866. Hablamos entonces de la primera ley de Mendel, que es el principio de la uniformidad, y la primera ley, o principio de la uniformidad, establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para una característica diferente, los hijos de la primera generación filial serán heterocigotos por esa característica. Esto significa que el fenotipo, o sea, las características que nosotros podemos observar, y el genotipo, los genes que determinan la característica de la primera generación de los hijos, serán idénticas. Por ejemplo, se cruza una planta con dos alelos iguales, AA mayúscula, ¿verdad? Esto sería homocigota dominante para flores rojas con una planta con dos alelos AA minúscula, que sería recesiva, y esta es A en minúscula, ¿verdad?, para flores moradas. El resultado será plantas hijas con dos alelos diferentes, que serían A mayúscula y A minúscula. Esto la convierte en heterocigota con flores y que es el carácter dominante, como se lo voy a explicar anterior. Tenemos entonces que el genotipo dominante con un genotipo rosado daría de una flor roja y de una flor morada, sobresale el genotipo dominante, que en este caso sería la flor roja, pero ya ahora su código genotípico, ¿verdad?, sería heterocigota. Ya no sería igual porque tendría el gen recesivo de la flor morada.
El cuadro de Punnett es uno de forma de realizar los cruces entre individuos y se coloca en la primera fila los alelos de un progenitor y en la primera columna los alelos de otro progenitor. Las casillas se rellenan con la combinación de la primera fila y la primera columna. Así el cuadro de Punnett de la primera generación filial podría ser gen recesivo y gen dominante entre los 4 hijos o 4 nuevos seres vivos que diera esta planta. Decíamos también que al cruzar dos individuos de esta primera generación filial, heterocigotos para un rasgo, en la segunda generación reaparecerá el fenotipo y genotipo de carácter recesivo en la proporción 1:3, es decir, un recesivo y 3 dominantes. Por ejemplo, ¿verdad? Si se cruzan las plantas de la primera generación filial de color rojo, que serían heterocigotas, entre los hijos aparecerán primero uno con el genotipo recesivo AA y flores moradas, dos hijos heterocigotos A recesivo y A dominante con flores rojas y un hijo homocigoto AA, que serían dominantes, que en este caso sería con flores rojas. Luego tenemos la segunda ley de Mendel, que es el principio de la segregación. La segunda ley de Mendel consiste en que cada versión de gen alelo para una característica dada se separa o segrega en las células sexuales del individuo. De esta forma, los alelos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos. Por ejemplo, una planta homocigota para flores rojas tendrá el genotipo AA y las células sexuales de esta planta tendrán solo un alelo A. En cambio, en una planta heterocigota, gen dominante con gen recesivo, la mitad de sus células sexuales tendrán el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo. Luego tenemos la tercera ley de Mendel, que es el principio de transmisión independiente. Y esta establece que los rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Mendel obtuvo esta información al estudiar la herencia de dos características de los guisantes, el color y la textura. Por ejemplo, vamos a considerar dos características de una planta, el color de las flores, rojos o moradas, y la textura del tallo, liso o rugoso. Los alelos para el color de las flores son A, dominante rojo, y A minúscula, que sería el recesivo morado. Y los alelos para la textura de tallo son B, dominante liso, y B minúscula como recesivo rugoso. Si cruzamos una planta de flores rojas y tallo liso, el genotipo sería AA mayúscula y BB mayúscula. Con una planta con flores moradas y tallo rugoso, el genotipo sería AA minúscula y BB minúscula. La primera generación filial será 100% heterocigota. En este caso, se presentaría como A dominante, A recesiva, B dominante y B recesiva. El fenotipo dominante será flores rojas y tallos lisos, como se espera en la primera ley de Mendel. Si cruzamos dos individuos de la primera generación filial, en este caso se obtendrían 16 diferentes combinaciones, de los cuales serían 9 flores rojas y tallos lisos, 3 flores rojas y tallos rugosos, 3 flores moradas y tallos lisos y una flor morada y tallo rugoso. En cuanto a las variaciones de las leyes de Mendel, existen algunos patrones de herencia que no siguen las leyes de Mendel. Estas se conocen como variaciones de las leyes de Mendel o herencia no mendeliana. Corresponden a mecanismos alternativos a la transmisión de patrones hereditarios. Tenemos la dominancia incompleta, que serían las características que no necesariamente una domina a la otra. Dos alelos pueden generar un fenotipo intermedio cuando se produce una mezcla de los genotipos. Por ejemplo, de la mezcla de una rosa roja y una rosa blanca, puede generarse una rosa rosada. También tenemos otro patrón que serían los alelos múltiples. En un gen pueden existir múltiples alelos, sin embargo, solo dos pueden estar presentes y generar un fenotipo intermedio, sin que uno domine sobre el otro, por ejemplo, como ocurre en los grupos sanguíneos. Tenemos la codominancia, que sería otro patrón hereditario, que resulta cuando dos alelos pueden expresarse a la vez, porque los genes dominantes también se pueden expresar sin mezclarse. Por ejemplo, tenemos acá una flor que muestra el tipo
tiempo color rojo y color blanco sin mezclarse. Tenemos otro patrón que sería la pleiotropía, cuando un gen que puede afectar la expresión de otros genes, por ejemplo, el gen de un defecto genético, puede afectar el desarrollo del individuo. Tenemos también el ligamiento al sexo y está asociado a los genes presentes en los cromosomas sexuales. Por ejemplo,